Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien y sobrellevando esta cuarentena de la mejor manera posible. Yo les cuento que la clase de hoy va a estar relacionada con los héroes míticos y específicamente con la Ilíada, con un recorrido de lectura que, bueno, como les indiqué, eh, está en el dossier, creo que desde la página 22 a la 36-37, después se los dejo bien ahí escrito. Y lo que vamos a hacer es poder reconocer los nudos más importantes de esta obra y también conocer un poco más sobre la mitología griega. Quienes hayan visto Troya, esta película del 2004, les va a resultar bastante familiar muchas de las lecturas, porque Troya es, como yo les había dicho, una transposición de la Ilíada. ¿Qué es una transposición? Se toman elementos de una obra original, de la primera, que sería la Ilíada, y se hace como una transformación, en este caso, del lenguaje. De ser una obra literaria pasa a ser una película. ¿Cambios hay? Sí, un montón. Pero también hay un montón de elementos que permanecen y que hacen que nosotros podamos reconocer muy fácilmente de qué obra se está tratando. Para comenzar con este recorrido me parecía fundamental que podamos charlar un poco acerca del concepto de mito. Estoy segura que en prácticas del lenguaje ustedes ya lo han visto, seguramente han hecho definiciones de mito en contraposición a las leyendas, y también estoy segura que habrán visto mitos que pertenecen a la Odisea, que es una obra posterior a la Ilíada. En la Ilíada se habla sobre la guerra de Troya. En la Odisea, el protagonista, luego de la guerra, intenta volver a su casa. Y digo que seguramente los conocen porque es, por ejemplo, el mito de eh, el de las sirenas, el de Circe. Estoy segura que hay muchos de ellos que ustedes ya lo vieron. El del Cíclope también. Bueno, ¿qué es un mito? El mito es un relato sagrado, y es sagrado porque en ellos, en estos mitos, intervienen los dioses de esta comunidad. Es decir, que estas historias son parte de su religión. Por eso se consideran sagrados. Pertenecen a una comunidad, nosotros vamos a ver a los griegos. Son de creación colectiva, esto de que no podemos decir que hay un autor para un mito. Y nacen para explicar el origen de los fenómenos existentes en el universo. Pueden ser el origen de la vida, el origen de la humanidad, el origen de algún sentimiento muy fuerte. Entonces, no tenían explicaciones científicas, las explicaban a través de mitos en donde intervenían los dioses que pertenecían a su comunidad. Yendo específicamente a la religión griega, vamos a ver que los griegos eran politeístas, esto significa, ya lo saben, que creen en muchos dioses y diosas. Vivían en el Olimpo, por eso los llamaban los olímpicos, y tal vez esa palabra a ustedes los remita a alguna otra situación o cuestión. La imagen de los dioses y las diosas se asemejaba a los de la humanidad, no solo físicamente, sino también en su forma de ser. Los dioses y las diosas tenían virtudes, cosas buenas, pero también tenían defectos. Y acá hay una diferencia con nuestros dioses, o los dioses que conocemos actualmente, que son perfectos. Acá no. Acá los dioses y las diosas se mandaban macanas, se equivocaban. Entonces decíamos que tenían cosas buenas o virtudes y tenían defectos, pero todo en grado superlativo. Es decir, ¿era estratega? Bueno, iba a ser el mejor de los estrategas. O, ¿era celoso? Iba a ser el más celoso de todo. Es decir, que tanto las virtudes como los defectos se llevaban al máximo. Los dioses y diosas eran inmortales. Por sus venas se decía que corría el fluido eterno. Eran jóvenes, eran bellos. Y estos dioses podían cruzarse con los humanos cuando bajaban a la tierra y tomaban la dimensión o la estatura o el tamaño de los humanos.
Ellos tenían repartido el universo, por eso hay una primera actividad en donde ustedes tienen que reconocer qué representa cada dios o cada diosa y está relacionado con esto. Hay algunos que hay uno que es el dios del mar, otro que era el de los cultivos, otro que era de la belleza, otro que era de la guerra. Bueno, se dividieron como si esto fuera un tablero, el universo, y cada uno representaba lo suyo. Sí. Cada uno se mantenía en su porción de universo, iba a estar todo bien. Ahora, si alguno se pasaba de la línea y rompía los límites, ahí se venía el lío. En el marco de la comunidad griega, entonces aparecen los héroes. Los héroes eran hijos de una divinidad, de un dios o una diosa, y de un ser humano. Por eso se los llamaban semidioses. ¿Cómo se reconocen estos semidioses o estos héroes? Porque siempre llevaban una marca distintiva. Esta marca podía ser algo físico, como una cicatriz, los tobillos hinchados, o podía ser un elemento, un objeto, como por ejemplo la piel de algún animal encima. Estos héroes representan el ideal de una comunidad en un determinado momento. Es decir, que el que se considera héroe en Grecia, en el siglo, no sé, 6 antes de Cristo, puede que no sea el mismo héroe que se considere en otra época en Grecia, que es un poco lo que pasa con nuestra sociedad. Vamos a llamar arete a las virtudes o a las cosas buenas de los héroes y vamos a llamar ibris a los defectos o a las cosas malas. Entonces, depende de su arete o de su ibris si lograban la fama o si se destruían a sí mismos. ¿Por qué hablamos de héroes y no hablamos de heroínas? Bueno, esta cultura, como otras, reconocían más la imagen masculina. No quiere decir que no hayan existido heroínas, sino que la tradición narrativa resaltaba más la imagen de los héroes. Una de las características de esta comunidad griega es que creían que cada persona nacía con un destino marcado y que era un destino del que no se podía escapar. Ellos, ante un nacimiento, consultaban a un oráculo. El oráculo le iba a decir qué iba a ser de la vida de esa persona. Si era un príncipe, el oráculo debía cumplirse tal cual. No podían hacer nada para torcer el destino, porque si no iba a ser castigada la comunidad entera. Entonces, no existía el concepto de libre albedrío. ¿Qué sería esto? No existía o no consideraban que las personas pudieran ser y hacer con su voluntad, sino que los dioses y las diosas tenían ya preparado un plan para cada una de las personas. Y no se podía escapar de eso. Bueno, para terminar yo les quería presentar cuáles eran los recorridos que íbamos a hacer en este caso. Ustedes van a tener Paris y Helena. Ahí van a ver cómo se origina, según la Ilíada, la guerra de Troya. Después vamos a ver la cólera de Aquiles. Y también vamos a ver ahí mucho el tema de la guerra, de la estrategia y de las emociones. Y por último vamos a ver el caballo de Troya, que estoy seguro que ya conocen esa historia, porque, por ejemplo, Los Simpson ya aparecía, y seguramente ya lo vieron ese capítulo. Y también porque el concepto del caballo de Troya es algo que suele decirse. Bueno, si tienen alguna duda, saben que me pueden escribir. Yo puedo hacer otra explicación si así lo necesitan. Y los dejo entonces con la propuesta de trabajo. Recuerden que lo pueden hacer de a 2. Si son impares y quieren hacerlo de a 3, se comunican conmigo y dejamos todo en claro. Les mando un abrazo muy fuerte y espero que se encuentren muy bien.